Hola familia, muy buenos días, muy buenas tardes si nos están escuchando después del almuerzo. Hoy llegamos con un nuevo tema de ayuno en nuestra segunda semana del mes de marzo. Les habla David del ICT París. Entonces les mando primeramente un saludo a todo el ICT París y al ICT en Suiza igualmente para este tema entonces que nos llega en esta segunda semana del mes de marzo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama cómo cultivar una vida rica de oración. Entonces, bueno, ya conocemos en la familia la importancia que se nos ha hablado de la importancia de la oración, de la importancia de cultivar una vida rica de oración. ¿Por qué? Porque es la posibilidad y es con la oración que vamos a poder llegar y alcanzar esas promesas que Dios nos ha dado. Entonces el tema de hoy empieza con un pasaje de la Biblia que ustedes seguramente ya conocen, que es la sanación y la curación del cojo, que hacen Pedro y Juan cuando entraban al templo a la hora de la oración. Entonces, si quieren me pueden acompañar, vamos a ir a Hechos capítulo 3 y yo les voy a leer entonces este pasaje. Lo pueden buscar en sus casas después, no hay ningún problema. Curación de un cojo, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, familia, este pasaje que estamos viendo en el día de hoy muestra la importancia de tener una vida de oración. Primer punto entonces que vamos a ver en este tema es: la oración otorga poder. Y lo podemos ver entonces en el pasaje que acabamos de leer. La declaración de fe y de confianza que acompañaba a Pedro en sus oraciones venía de ¿qué? Venía de 3 puntos específicamente. Conocía perfectamente quién era su Dios, cuánto le amaba, cuán poderoso era y que por lo tanto nunca lo defraudaría. Entonces podemos ver directamente cuando Pedro se acerca al cojo, que el cojo les pide, obviamente él no les pide que lo sanen, porque el cojo obviamente no espera que nadie lo pueda sanar, porque lleva ahí seguramente muchos años pidiendo limosna, muchos años en los que nadie ni siquiera lo miró, ni siquiera lo intentó ayudarlo. Entonces el cojo obviamente llega y pide limosna, normal, ¿no? Y Pedro y Juan lo miran atento y sin pensar 2 veces en lo que ellos iban a hacer o ponerse a pensar qué es lo que voy a hacer, o inclusive ponerse a orar por el cojo. Pedro y Juan tenían tanta convicción y tanta seguridad y tanto conocimiento de lo que Dios era para ellos, que Dios los amaba, que Dios podía hacer grandes cosas a través de ellos, que ni siquiera se pusieron a pensar, ¿será que el Señor me va a ayudar? Sino que de una fueron a ver al cojo. Y Pedro entonces le dice: no tengo oro, no tengo plata, no tengo de lo que me estás pidiendo, pero tengo algo mucho más importante y te lo voy a dar en el nombre de Jesús. Y entonces lo toma de la mano derecha, lo levanta y el cojo es sanado. Entonces, qué impresionante y qué vida de oración tan fuerte debía tener Pedro para poder decirle a un cojo: levántate y anda. Y esa es la vida de oración y la oración que otorga poder, y que el Señor nos ha dicho que nosotros también podemos llegar a esa vida de oración, a tener esa oración que trae poder consigo. Vimos entonces conocer perfectamente quién era Dios, y nosotros tenemos que entender quién es Dios, tenemos que entender que Él es nuestro Padre, tenemos que entender que Él siempre irá con nosotros sin importar la situación y sin importar cuán difícil parezca
parezca el milagro. Segundo punto, entonces, es la convicción que tenía Pedro y Juan, que al momento de dar la orden, este hombre se sanaría. ¿Cuántas veces nos ha pasado que oramos, pero no tenemos convicción realmente en la oración que estamos haciendo? Nos falta fe y nosotros mismos nos damos cuenta de que nos falta esa fe, de que nos falta creer, de que nos falta decir, en el nombre de Jesús, así se hará. Y eso es muchas veces lo que Dios quiere tratar en nuestra vida. Que entendamos que Él está con nosotros, que entendamos quién es Él, que entendamos que así como Jesús cuando estuvo en la tierra hizo grandes milagros, así también Dios a través de su Santo Espíritu puede hacer que nosotros hagamos milagros y cosas aún más grandes. Pero ¿cuál es el problema real? Es que no creemos, es que pensamos que Dios no podrá con nosotros hacer lo que hizo con Pedro, con lo que hizo con Jesús. Y sí es el caso, porque Jesús cuando partió nos dijo, les dejo al Espíritu Santo, al Consolador. Y es el Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar a poder hacer milagros, a poder llevar bendición y refrigerio a las personas que lo necesitan. Tercer punto, entonces, estar totalmente inundados de la grandeza y poderío del Señor. Y eso lo vemos obviamente también en el versículo 7, cuando le toman de la mano y lo levantan. Eso también es muy importante, en el sentido de que podemos orar, podemos tener una vida de oración, podemos hacer todo lo que se necesita para que el milagro ocurra, pero no actuamos. Y ahí viene también quizás un problema de nosotros los cristianos, que esperamos, que oramos, pero no actuamos. No vamos a levantar a esa persona, no vamos a extenderle la mano. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que oramos, que creemos que el milagro se va a realizar, pero que no actuamos, pero no creemos con fe, no nos lanzamos? El Señor lo único que espera es que nosotros podamos lanzarlos, podamos dar esos pasos de fe. Y cuando damos esos pasos de fe, creyendo que el milagro se va a hacer, entonces es ahí donde el Señor hará el milagro, porque no somos nosotros, no es la fuerza que tenga David, no es la sabiduría que tenga otra persona, no es humano, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. ¿Y cómo podemos tener esa fortaleza y esa confianza y esa seguridad de que Dios está conmigo en cualquier cosa que yo emprenda, que yo haga? Es a través de la oración. Por eso es tan importante el devocional, y por eso es que también aquí en el ICT y las personas que han venido de Colombia, de la cruzada, siempre se ha hecho mucho énfasis en la oración, la importancia de la oración, la importancia de hacer un devocional cada día, porque si yo hago mi devocional hoy, pero mañana no lo hago, entonces no voy a tener esa fe, no voy a tener esa protección espiritual para combatir, para enfrentarme a situaciones complicadas. Por ejemplo, si Pedro, si Juan no hubieran estado en comunión con Dios, ese milagro no hubiera podido ocurrir. Eso está muy claro. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primeramente, la importancia de la oración, la importancia de hacer nuestro devocional, la importancia de tener una comunión con Dios. Y no solo se trata, obviamente, de ir a una reunión, se trata de realmente conocer a Papá Dios, realmente decirle a Jesús que sea Él nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y pedirle al Espíritu Santo que sea Él obrando a través de nuestra vida y manifestándose. Y veremos cómo empezaremos a hacer milagros y cómo esa fe de iniciación, de desarrollo, se va a ir transformando en una fe de milagros, que es para lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y a mí me pasó, pues yo estuve en el año 2015, estuve en Jerusalén, yo estuve, me parece, si no estoy mal, una semana, que viajé solo y me quedé 5 días, una semana en Jerusalén.
y me habían mandado muchas, muchas peticiones de Colombia. Tenía por lo menos unas 100 peticiones. Y en ese viaje fue un viaje muy, muy importante y muy interesante de un punto de vista espiritual. El Señor me habló mucho en ese viaje. Y yo andaba con la Biblia, lo único que tenía era una maleta, una mochila, agua, jugo, porque estábamos en verano, entonces estaba haciendo mucho, mucho calor. Y tenía la Biblia. Y entonces, como iba solo, no tenía un guía, no tenía nada. Entonces yo lo que hacía era que caminaba, iba a cierto sitio, me sentaba, sacaba la Biblia, leía, me quedaba ahí pensando media hora, una hora, orando también. Y entonces de hacer eso todos los días, llegó un momento, que decir al final del viaje, en el que yo sentía que había adquirido, por así decirlo, que había adquirido, y que una fe, y yo pensaba, esa fe, con esta fe puedo hacer lo que sea. No hay límite alguno. Y entonces empecé a orar por las peticiones, que me habían hecho las personas, que eran muchas peticiones, pues. Y bueno, algunas peticiones eran cosas como bendice a mi familia, otras eran como dame un carro, otras eran me gustaría tener un hijo porque no puedo. Y entonces yo orando, estaba en el muro de los lamentos, orando, orando, orando. Y entonces yo sentía ese poder de la oración. Ese poder no de decir, Señor, haz el milagro, sino, Señor, yo sé que tú harás el milagro, yo sé que tú los bendecirás. Pero aún dales fe, más que todo, dales fe para que ellos crean que ese milagro y que esa promesa que tú les has hecho se va a realizar. Porque es más eso, no es tanto la oración, sino es la fe que tenemos y la seguridad y la confianza que tenemos de que Dios va a responder esa promesa, de que Dios va a hacer el milagro. Por lo tanto, la importancia de la oración y la importancia de llevar una vida de oración, porque más vamos orando y más nos vamos dando cuenta de ese poder que tiene la oración en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de las demás personas. Y obviamente de ese primer punto llegamos a un segundo punto, que es la oración desarrolla autoridad. Entonces yo busqué, pues el término autoridad hace referencia a una facultad, a un derecho. La autoridad que tenía Pedro al decirle al cojo, levántate y anda. Esa autoridad la recibía de Dios, la recibió de Dios. Nosotros también hemos recibido esa autoridad en Cristo, de ir a hacer milagros, de ir a transformar las vidas de las demás personas. Jesús mismo nos enseñó a desarrollar autoridad y yo se los leo, pueden buscarlo después, Juan 14, del 12 al 14, en el que cuando yo les decía que también, que Él nos dice que nosotros haremos y estamos llamados y tenemos la autoridad por Jesús de hacer grandes cosas. Juan 14, del 12 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, aquí Jesús nos dice, nos da la autoridad, nos dice, cree en mí, las obras que yo hice, tú también serás capaz de hacerlas. El Señor ya nos dio la autoridad, el Señor nos dijo, ya te di la facultad, el derecho para hacerlo. Lleva una vida de oración y verás cómo empezarás a hacer milagros y cosas aún más grandes. Y cuánto nos ha pasado que tenemos planes, que tenemos ideas, que tenemos objetivos, que sea personales, profesionales, espirituales, y que esos planes se quedan cortos con los planes de Dios. Creo que a todos nos ha pasado que hemos pedido muchas cosas, que hemos pedido un trabajo y el Señor, cuando hemos esperado y cuando hemos creído en su promesa, que el Señor nos ha dado algo mucho más grande, algo mucho mejor de lo que nosotros esperábamos y de lo que nosotros queríamos merecer, que el Señor nos sorprendió porque nos dio un trabajo mejor pago,
con mejores condiciones. Y muchas veces, y a cuántos no nos ha pasado, que el Señor nos dio mucho más de lo que nosotros esperábamos. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, así también los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Aprendamos, segundo, a renunciar al lenguaje de limitación, de conformismo, de incredulidad, de duda y rota que hasta hoy hemos usado. Y eso también nos ha pasado muchas veces, de que oramos, de que llevamos una vida de oración, pero nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar no representa esa vida de oración, esa vida de desafíos, esa vida de promesas alcanzadas que vivimos en la intimidad con Dios. ¿Cuántas veces nos pasa que la gente nos dice, uy no, pero usted es muy pesimista? Y eso es algo que debemos evitar, familia, que empecemos a trabajar en esos puntos del lenguaje. El lenguaje y la palabra tiene poder, entonces no usemos palabras de conformismo, palabras de incredulidad, de duda, de derrota. Creámosle a Dios y empecemos a usar esos términos de victoria, de que sí podemos, de que con Cristo todo lo podemos. Dejemos de pensar que no es posible, que las cosas no se van a dar y podemos ir yo se los leo igualmente, a Lucas 1:37, que es un versículo que seguramente todos conocemos, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuánto nos cuesta creer este versículo? ¿Cuánto nos cuesta aceptar este versículo? ¿Cuánto aceptarlo, integrarlo en nuestro corazón? Porque no hay nada imposible para Dios. Y lo hemos visto en la Biblia, cuántas veces, cuántas cosas imposibles que parecían imposibles se hicieron realidad porque así Dios lo quiso y porque las personas que estuvieron involucradas tuvieron fe y creyeron que sí era posible. Entonces creamos que sí es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Porque aunque hayan complicaciones, porque hayamos fracasado, quizás hemos intentado ya muchas veces y hemos fracasado. Y el Señor nos dice, no importa todos esos fracasos, no importa ese pasado, no hay nada imposible para Dios, nada. Les voy a leer otro versículo también muy interesante, que es 2 de Crónicas 20:15, y dice, y dijo, oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces vimos dos versículos en los que Dios nos decía, tranquilo, no eres tú el que lleva, no eres tú el que tiene la responsabilidad de hacer ese milagro, soy yo, porque no es tu guerra, sino mi guerra. No es contigo, sino conmigo. Creamos que el Señor vela por nosotros, está atento de nosotros en cualquier circunstancia, Él siempre está allí. Y lo que es con nosotros es con Él. Cuando le creemos, cuando por ejemplo tenemos reuniones, salimos a evangelizar, por ejemplo, o estamos evangelizando a alguien en el trabajo, o estamos compartiéndole de Dios, o tratamos de compartirle de Dios y la persona no quiere escuchar nada, o la persona realmente está cerrada o nos cuesta mucho. ¿Qué nos dice Dios aquí? No es tu guerra, sino la mía, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Porque no somos nosotros los que haremos el milagro, Él nos utiliza como sus herramientas, pero es Él el que hará el milagro. No es nuestra batalla, no somos nosotros solos los que vamos a batallar esa pelea, sino es Él el que va a ir delante de nosotros. Entonces entendámoslo, familia. Es un tema que es un tema corto, pero es muy, muy interesante y que necesita no solo escucharlo, sino empezar a ponerlo en práctica. Y entonces me dirán, bueno, ¿y cómo desarrollamos esa fe de milagros? ¿Cómo
hacemos que esa oración, esas oraciones nuestras tengan el poder que tenía, por ejemplo, la oración de Pedro. ¿Cómo desarrollamos esa autoridad? ¿Cómo yo acepto esa autoridad de que Dios ya me dio, que Jesús me dio? Y es muy simple y es a la vez muy lógico si lo pensamos, es a través de la oración. Todos los días cultivar esa oración de todos los días. No por obligación, no se trata de que levantarme en la mañana o hacer mi devocional se convierta en una rutina o en una obligación de que yo tengo que levantarme porque alguien me dijo o porque tengo que hacer el devocional, pues por ejemplo el devocional europeo. No se trata de que sea una obligación, sino que sea ese tiempo de refrigerio, que sea ese tiempo en el que yo pueda hablarle a Dios, en el que yo pueda hablarle como un hijo va a su padre, en el que yo pueda entregarle todas mis cargas, todos mis miedos, y en el que yo pueda entregarle también esos desafíos que nosotros tenemos en nuestra vida y a los que queremos llegar, esos objetivos que tenemos en nuestra vida. Y cuando trabajamos, cuando estamos en oración, cuando oramos todos los días, empezamos a tener esa fe y empezamos a sentir ese poder que solo viene de Dios. Y eso es lo importante de este tema, el tema del día de hoy, de cultivar una vida rica de oración, para que podamos tener poder, para que podamos desarrollar autoridad como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Pablo. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado en el día de hoy, familia. Entonces les pido que cerremos los ojos y vamos a hacer una pequeña oración para terminar este tema. Papá Dios, te agradecemos por el día de hoy, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de escuchar este tema en esta semana de ayuno. Ayúdanos a cultivar una oración fuerte, una relación fuerte contigo. Te entregamos nuestros miedos, te entregamos nuestra incredulidad para que tú la transformes y para que tú puedas empezar a trabajar con poder en nuestro corazón. Para que así como tú, Espíritu Santo, hacías milagros a través de Pedro, así también nosotros podamos tener esa confianza y esa fe, ese perfecto conocimiento de quién eres tú para nosotros y de lo que tú puedes hacer con nosotros. De que no vinimos a esperar a que las cosas cambien, Señor, sino que queremos ser esos agentes de cambio, queremos ser tus instrumentos para ir a conquistar este país, para ir a conquistar Francia, para ir a conquistar Suiza. De que tú nos has dado la posibilidad y que nos des las herramientas día a día en tu palabra para que nosotros podamos cultivar ese poder y esa autoridad que tú ya nos has dado en tu nombre. Quédate con nosotros en este resto de semana. Quédate con nuestras familias y en el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, los dejo con este tema, la importancia entonces de la oración todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en donde quiera que estén, siempre recuerden la oración, el poder de la oración, de acercarnos a Dios, por pequeño que sea el problema o por pequeña que sea la situación, siempre en oración con Dios. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y que el Señor esté con ustedes en esta semana. Chao.